La escala de Kardashev, una escala para medir el poder y la prosperidad de una civilización. En el vasto y desconocido universo, la humanidad busca comprender su lugar y el de posibles civilizaciones extraterrestres. Una herramienta útil para este propósito es la escala de Kardashev, un marco conceptual propuesto por el astrofísico ruso Nikolai Kardashev en 1964 para clasificar el nivel de desarrollo tecnológico de una civilización en función de su capacidad de utilizar la energía. La escala de Kardashev establece tres categorías principales. Civilización tipo 1, es capaz de aprovechar toda la energía disponible en su planeta. Actualmente, la Tierra se encuentra en una etapa cercana a la civilización tipo 1. Civilización tipo 2, puede utilizar toda la energía de su estrella. Esta etapa implicaría la capacidad de recolectar y controlar la energía nuclear de su estrella, algo que requeriría tecnologías avanzadas como la construcción de megaestructuras orbitales como la esfera Dyson. La esfera de Dyson es una megaestructura hipotética propuesta por el físico Freeman Dyson en 1960. Se trata de una esfera artificial que rodea por completo a una estrella, capturando toda su energía. La idea de una esfera de Dyson es tan ambiciosa que en un principio se consideró pura ciencia ficción. Sin embargo, los avances tecnológicos de las últimas décadas han demostrado que en principio, su construcción sería posible. La esfera de Dyson es una megaestructura con un enorme potencial, pero su construcción sería un desafío tecnológico de gran magnitud. Si se superasen estos desafíos, la esfera de Dyson podría proporcionar una fuente de energía ilimitada, impulsar la exploración espacial y abrir la puerta a la colonización de otros planetas. Civilización tipo 3 puede utilizar toda la energía disponible en su galaxia. Esta hipotética civilización poseería un nivel de tecnología tan elevado que podría aprovechar la energía de todo el sistema galáctico, incluyendo remanentes de supernovas y agujeros negros. La escala de Kardashev no solo clasifica a las civilizaciones por su capacidad energética, sino que también implica un mayor control sobre el entorno, una menor dependencia de recursos limitados y una mayor capacidad de expandirse por el cosmos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre las posibles consecuencias de alcanzar tal nivel de desarrollo, como el impacto en el medio ambiente galáctico o la posibilidad de conflictos con otras civilizaciones. La humanidad y la escala de Kardashev. La humanidad aún se encuentra en las etapas iniciales de la escala de Kardashev. Si bien ha desarrollado tecnologías que aprovechan fuentes de energía diversas, aún depende principalmente de combustibles fósiles y fuentes limitadas. Alcanzar la condición de civilización tipo 1 requeriría una transformación radical en la forma en que generamos y consumimos energía, pasando a fuentes renovables y limpias. La transición hacia una civilización tipo 1 conlleva desafíos significativos, como la distribución equitativa de la energía, la mitigación del cambio climático y la búsqueda de alternativas sostenibles a los combustibles fósiles. Sin embargo, también representa una oportunidad para mejorar la calidad de vida, reducir la huella ecológica y sentar las bases para un futuro más próspero y sostenible. Consideraciones éticas y filosóficas. La escala de Kardashev no solo implica consideraciones tecnológicas, sino también éticas y filosóficas. El concepto de una civilización que controla toda la energía de su planeta o galaxia plantea interrogantes sobre la responsabilidad y el uso responsable de ese poder. ¿Cómo se garantizaría que una civilización altamente tecnológica no abuse o destruya el medio ambiente o los recursos naturales? Además, la búsqueda de la expansión galáctica y el contacto con otras civilizaciones plantea dilemas éticos y filosóficos. ¿Qué derechos y responsabilidades tendrían estas civilizaciones entre sí? ¿Cómo se evitarían conflictos o invasiones? ¿Cómo se establecerían normas y pautas para la interacción intergaláctica? La escala de Kardashev nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad y nuestro lugar en el cosmos. Si bien aún nos encontramos lejos de alcanzar los niveles superiores de la escala, su existencia nos motiva a continuar explorando y desarrollando tecnologías mientras consideramos las implicaciones éticas y filosóficas de nuestro progreso. La escala de Kardashev nos recuerda que el poder conlleva responsabilidad y que nuestra civilización debe buscar un equilibrio entre el crecimiento tecnológico y el respeto por el medio ambiente y otras formas de vida. Se han propuesto otras civilizaciones de tipos inimaginables. Civilización tipo 4. Esta categoría fue propuesta por el astrofísico teórico Freeman Dyson en 1979. Una civilización tipo 4 podría aprovechar la energía de un supercúmulo galáctico o incluso la totalidad de energía del universo visible. Se ha sugerido el tipo 4 como límite teórico de la escala Kardashev.
Civilización tipo 5. Esta categoría fue propuesta por el astrofísico británico Martin Rees en 1979. Una civilización tipo 5 podría aprovechar la energía de múltiples universos. Esta categoría es puramente especulativa, ya que no existe evidencia científica de la existencia de múltiples universos. Civilización tipo 6. Esta categoría fue propuesta por el autor y filósofo estadounidense John Barrow en 1998. Una civilización tipo 6 podría manipular la estructura del espacio-tiempo. Esta categoría es también puramente especulativa, ya que se basa en la suposición de que el espacio-tiempo es un objeto físico que puede ser manipulado. Civilización tipo 7. Esta categoría fue propuesta por el autor y filósofo estadounidense David Brin en 2003. Una civilización tipo 7 podría controlar la evolución de la vida y la materia. Esta categoría es también puramente especulativa, ya que se basa en la suposición de que la vida y la materia están sujetas a leyes físicas que pueden ser controladas. Es importante tener en cuenta que estas categorías son puramente teóricas y no hay evidencia científica de que existan civilizaciones de este nivel de desarrollo. Sin embargo, la escala de Kardashev es una herramienta útil para pensar en el futuro del progreso tecnológico y las posibles consecuencias de alcanzar niveles de desarrollo cada vez más altos. Déjame un comentario. Si te ha gustado, no te olvides de darle un like y suscribirte al canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.